por acompañarnos el día de la conferencia magistral a cargo de la doctora Carmen Pérez Sauquillo Muñoz, quien desarrollará el tema La protección penal de los bienes jurídicos colectivos, legitimidad y estructuras típicas. Asimismo, les informamos que en el transcurso del día se le estarán remitiendo las diapositivas correspondientes a la disertación del día de hoy, al igual que 2 lecturas complementarias, las mismas que se encontrarán disponibles en nuestra página web. En nuestra página web, usted también podrá encontrar importante información sobre el mundo del derecho. Dando clic, por ejemplo, en el botón de cursos, usted podrá acceder a todos los cursos desarrollados por Proyecto 024 en un determinado año, donde también podrá presionar el icono y podrá justamente advertir todo el desarrollo programático del curso. En el botón de jurisprudencia, usted podrá encontrar una infinidad de resoluciones judiciales ordenadas de manera amigable en atención a los tópicos más relevantes del derecho, y dando clic en cada uno de ellos, acceso de manera ordenada a las resoluciones y al contenido de cada una de ellas. La página le permite poder descargar la resolución correspondiente y poder utilizar y emplear los conocimientos vertidos en dicha resolución judicial. Además, el equipo de Proyecto 024 actualiza de manera diaria las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Dando clic a las leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremas y otros, usted podrá encontrar todo el marco legal actualizado día tras día en nuestra página de Proyecto 024. El orden, como hemos sistematizado la norma, le permite a usted encontrar de manera amigable el contenido de la legislación, poder presionar y también poder descargarla. Proyecto 024 cuenta también con una moderna biblioteca virtual, donde usted podrá encontrar libros, artículos del mundo del derecho. En nuestro campus, usted también podrá tener acceso a las grabaciones, diapositivas, materiales, legislación y lecturas recomendadas que sus docentes emplean en el dictado de nuestras clases. No nos queda más que agradecerle por su gentil preferencia e invitarlos a acompañarnos en esta aventura académica del perfeccionamiento de la enseñanza del derecho al más alto nivel, que es el compromiso del equipo de Proyecto 024. Síganos también en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 10ª conferencia magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día 29 de octubre del 2021 a partir de las 6 de la tarde. En la misma que desarrollaremos el tema, el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, la cual estará a cargo del doctor David Rosales Artica, abogado por la Universidad Magíster y doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, profesor asociado en la Academia de la Magistratura y coordinador de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Para poder participar, sírvase inscribir en la hoja de inscripciones que se encuentra desde ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban nuestro cordial saludo y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. En breves momentos iniciaremos con la 9ª conferencia magistral a cargo de la doctora Carmen Pérez Sauquillo Muñoz, quien desarrollará el tema La protección penal de los bienes jurídicos colectivos, legitimidad y estructuras típicas. Asimismo, les informamos que en el transcurso del día se le estarán remitiendo las diapositivas correspondientes a la disertación del día de hoy, al igual que 2 lecturas complementarias, las mismas que se encontrarán disponibles en nuestra página web. En nuestra página web, usted también podrá encontrar importante información sobre el mundo del derecho. Dando clic, por ejemplo, en el botón de cursos, usted podrá acceder a todos los cursos desarrollados por Proyecto 024 en un determinado año,
donde también podrá presionar el icono y podrá justamente advertir todo el desarrollo programático del curso. En el botón de jurisprudencia, usted podrá encontrar una infinidad de resoluciones judiciales ordenadas de manera amigable en atención a los tópicos más relevantes del derecho, y dando clic en cada uno de ellos, podrá tener acceso de manera ordenada a las resoluciones y al contenido de cada una de ellas. La página le permite poder descargar la resolución correspondiente y poder utilizar y emplear los conocimientos vertidos en dicha resolución judicial. Además, el equipo de Proyecto 024 actualiza de manera diaria las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, dando clic a las leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremas y otros. Usted podrá encontrar todo el marco legal actualizado día tras día en nuestra página de Proyecto 024. El orden, como hemos sistematizado la norma, le permite a usted encontrar de manera amigable el contenido de la legislación, poder presionar y también poder descargarla. Proyecto 024 cuenta también con una moderna biblioteca virtual, donde usted podrá encontrar libros, artículos del mundo del derecho. En nuestro campus, usted también podrá tener acceso a las grabaciones, diapositivas, materiales, legislación y lecturas recomendadas que nuestros docentes emplean en el dictado de nuestras clases. No nos queda más que agradecerle por su gentil preferencia e invitarlos a acompañarnos en esta aventura académica del perfeccionamiento de la enseñanza del derecho al más alto nivel, que es el compromiso del equipo de Proyecto 024. Síganos también en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban nuestro cordial saludo y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. En breves momentos iniciaremos con la novena conferencia magistral a cargo de la doctora Carmen Pérez Auquillo Muñoz, quien desarrollará el tema La protección penal de los bienes jurídicos colectivos, legitimidad y estructuras típicas. Asimismo, les informamos que en el transcurso del día se le estarán remitiendo las diapositivas correspondientes a la disertación del día de hoy, al igual que 2 lecturas complementarias, las mismas que se encontrarán disponibles en nuestra página web. En nuestra página web, usted también podrá encontrar importante información sobre el mundo del derecho. Dando clic, por ejemplo, en el botón de cursos, usted podrá acceder a todos los cursos desarrollados por Proyecto 024 en un determinado año, donde también podrá presionar el icono y podrá justamente advertir todo el desarrollo programático del curso. En el botón de jurisprudencia, usted podrá encontrar una infinidad de resoluciones judiciales ordenadas de manera amigable en atención a los tópicos más relevantes del derecho, y dando clic en cada uno de ellos, podrá tener acceso de manera ordenada a las resoluciones y al contenido de cada una de ellas. La página le permite poder descargar la resolución correspondiente y poder utilizar y emplear los conocimientos vertidos en dicha resolución judicial. Además, el equipo de Proyecto 024 actualiza de manera diaria las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, dando clic a las leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremas y otros. Usted podrá encontrar todo el marco legal actualizado día tras día en nuestra página de Proyecto 024. El orden, como hemos sistematizado la norma, le permite a usted encontrar de manera amigable el contenido de la legislación, poder presionar y también poder descargarla. Proyecto 024 cuenta también con una moderna biblioteca virtual, donde usted podrá encontrar libros, artículos del mundo del derecho. En nuestro campus, usted también podrá tener acceso a las grabaciones, diapositivas, materiales, legislación y lecturas recomendadas que nuestros docentes emplean en el dictado de nuestras clases. No nos queda más que agradecerle por su gentil preferencia e invitarlos a acompañarnos en esta aventura académica del perfeccionamiento de la enseñanza del derecho al más alto nivel, que es el compromiso del equipo de Proyecto 024. Síganos también en Facebook e Instagram. Muchas gracias.
Reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 10ª conferencia magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día 29 de octubre del 2021 a partir de las 6 de la tarde. En la misma que desarrollaremos el tema el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, la cual estará a cargo del doctor David Rosales Artica, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, profesor asociado en la Academia de la Magistratura y coordinador de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Para poder participar, sírvase inscribir en la hoja de inscripciones que se encuentra desde ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que le da la bienvenida a este importante evento académico gratuito que hacemos con la finalidad de poder difundir la ciencia del derecho penal, y agradecerle en especial a la querida profesora, la doctora Carmen Pérez Auquillo Muñoz, por la enorme amabilidad que tiene de acompañarnos el día de hoy. Pese a la diferencia horaria en que nos encontramos, siempre la virtualidad nos permite poder conectarnos y compartir siempre conocimientos académicos, y siempre es un orgullo, ¿no?, de poder tener acá, entre países amigos y países hermanos, a una profesora tan destacada como la doctora Carmen Pérez Auquillo, y sobre todo con un tema tan importante, ¿no?, que es la protección penal de los bienes jurídicos colectivos, estructuras típicas, legitimidad. Doctora Carmen Pérez Auquillo Muñoz, yo quiero darle la más cordial bienvenida desde el Perú a este importante evento gratuito de Proyecto 024, también a todos nuestros amigos, amigas, hermanos de los países que nos acompañan el día de hoy. Y quería hacer una presentación también para que conozcan el tema del recorrido académico, su trayectoria de la doctora Carmen Pérez, que el equipo de Proyecto 024 ha realizado con bastante cariño, con bastante aprecio para la doctora. ¿Me permite, por favor? Muy buenas tardes. Reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 9ª conferencia magistral, en la que desarrollaremos el tema la protección penal de los bienes jurídicos colectivos, legitimidad y estructuras típicas, y estará a cargo de la doctora Carmen Pérez Auquillo Muñoz, quien es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid, maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, en donde actualmente se desempeña como profesora contratada doctora. En la línea académica de investigación ha enfocado su atención a temas como los delitos de peligro abstracto y los bienes jurídicos colectivos, que fueron el objeto de su tesis doctoral, la cual fue codirigida por los profesores Luzón Peña y Rosso Cañadillas. La misma que obtuvo mención internacional y la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, y obtuvo el premio extraordinario de doctorado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. La doctora Carmen Pérez Auquillo ha realizado 4 estancias breves de investigación bajo la tutela de los profesores Schwerman y Greco. Asimismo, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y socia y coordinadora de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Asimismo, la doctora Pérez Auquillo Muñoz ha participado como conferencista y parte de comités organizadores de múltiples congresos y seminarios, entre ellos, Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal sobre Derecho Penal General y de la Empresa, el Seminario Permanente de Profesores del Área de Derecho Legal de la Universidad Autónoma de Madrid sobre delitos de peligro abstracto, injusto material objetivo y relación con los bienes jurídicos superindividuales, el primer Congreso Internacional de Derecho
sobre los delitos de peligro abstracto y su compatibilidad con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, al igual que en el seminario sobre atentados contra la salud en época de catástrofe con el tema Estructuras típicas para la protección de bienes jurídicos supraindividuales, entre otros. En cuanto a su producción académica, entre sus innumerables producciones y publicaciones destacan notas sobre la compatibilidad del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos del delito de conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia, legitimidad y técnicas de protección penal de bienes jurídicos supraindividuales, reflexiones y críticas sobre el pensamiento de la acumulación, aproximación al resultado jurídico, relaciones y diferencias con otras acepciones del término resultado, entre otros. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo a la doctora Carmen Pérez Auquillo Muñoz por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, la protección penal de los bienes jurídicos colectivos, legitimidad y estructuras típicas. Asimismo, el equipo de Proyecto 024 les agradece y les da la cordial bienvenida a nuestros hermanos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador, España, Uruguay, Honduras, Venezuela y México, por honrarnos con su presencia el día de hoy. Bueno, doctora Carmen, quería nuevamente, yo al equipo de Proyecto Cero le decía que podría hablar cuando ya creo que el tema de tan importante trayectoria académica, ¿no? Y siendo tan joven, ¿no? Mire todo el tema de su desarrollo profesional, ¿no? Es un honor tenerla acá y le agradezco su presencia y le doy la palabra para que nos pueda usted ilustrar, ¿no? Con este importante tema que es también materia de su vida de investigación. Muy buenas tardes con todos y dejo a la doctora Carmen el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Yo también quiero comenzar la intervención agradeciendo la amabilísima invitación del profesor doctor Ishimeza a este evento y también a la organización por todos los vídeos de difusión, por toda la organización que han realizado. Para mí es un honor poder participar también en eventos al otro lado del charco, a pesar de que pues, la situación no permita la presencialidad, ¿no? Pero por lo menos tenemos esta tecnología para mantenernos cerca. Querría comenzar la intervención. No sé si es posible compartir yo directamente la presentación a través de algún mecanismo, compartir pantalla o... Sí, le estoy haciendo ahorita en estos momentos, doctora, el tema de poder compartirla. Está usted como coanfitriona y creo que ya puede hacer uso también de la pantalla para la proyección. Me avisa. Pues, a ver. ¿Se confirma? ¿Se está compartiendo? Sí, todo bien, se ve acá la presentación de su conexión. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulos y agradeciéndole de antemano a todos los asistentes por su escucha, voy a comenzar mi presentación relacionada precisamente con ese debate sobre la legitimidad de la protección penal de los bienes jurídicos colectivos, así como, bueno, la valoración de las estructuras típicas que serían adecuadas y legítimas para proceder a esta protección. Como estoy hablando de bienes jurídicos colectivos, parto de una serie de puntos de partida, ¿no? Y este primer punto de partida es la vigencia del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en estados sociales y democráticos de derecho como el español o como el peruano, ¿no? Según distintas formulaciones, este principio exige que el derecho penal tenga por función principal la protección de uno o varios bienes jurídicos frente a conductas que los lesionen o que los pongan en peligro. Así expuesto, podría desglosarse el principio en dos vertientes. Una primera relativa precisamente a esa exclusiva protección de bienes jurídicos o de un bien jurídico, que supone a grandes rasgos el rechazo del moralismo legal, es decir, de la criminalización de conductas que se han considerado en distintos momentos sociales únicamente inmorales, como sucedió, por ejemplo, con la homosexualidad o como sucede en el fondo a día de hoy en ordenamientos como el alemán o el chileno en relación con el incesto. Luego hay una segunda vertiente de este principio, que sería la relativa a la específica ofensividad
para el bien jurídico protegido y que supone el rechazo de la criminalización de conductas que tipifican comportamientos que con carácter general no resulten perjudiciales para el objeto de protección, o en la consideración como atípicas de conductas que, aun encajando en principio en tipos penales, sí dotados de ofensividad con carácter general para el bien jurídico de que se trate, resulta que en el caso concreto han sido inocuas o insignificantes para este. Como podemos ver, este principio, al igual que los principios, el resto de principios limitadores del jus puniendi, tiene una virtualidad no solo a efectos político-criminales, es decir, a la hora de elaborar las leyes por el legislador, sino también a efectos dogmáticos, como exigencia y como orientación para todos los operadores jurídicos, también de lege lata, a la hora de realizar nuestras tareas de sistematización, de interpretación y de aplicación del derecho penal. Este principio no se encuentra presente explícitamente recogido en ordenamientos como el español, aunque tiene un claro encaje constitucional, y así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional, a través del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Pero, por ejemplo, en ordenamientos como el suyo, sí está explícitamente recogido, por ejemplo, en el artículo 4, al señalar que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Bien, ahora la cuestión es, ¿qué es un bien jurídico, ¿no? Y efectivamente, esto es el punto más difícil y que ha generado, obviamente, mucha controversia. Personalmente, rechazo las concepciones formales del bien jurídico que se utilizan a veces a efectos dogmáticos y que lo identifican, bueno, con lo que el legislador ha considerado que se está protegiendo en el caso concreto. Pero si queremos que este sea un principio limitador del jus puniendi, es decir, si queremos que ejerza esa función crítica como orientación y como límite al legislador, tenemos que irnos fuera del sistema, tenemos que utilizar una concepción material trascendente al sistema que indique exactamente qué es o qué debería ser un bien jurídico, ¿no? Personalmente me he decantado por concepciones materiales que estén orientadas al individualismo ético en última instancia, es decir, que protejan al individuo en última instancia. Y en este sentido, algunas concepciones que me parecen defendibles son las del profesor Roxin en Alemania, o los profesores Mir Puig y mi maestro, el profesor Luzón Peña, en España. Teniendo en cuenta que es mi maestro, me centraré en su definición, que indica que los bienes jurídicos serían condiciones necesarias para el desarrollo de la vida de la persona, tanto como individuo en su esfera más íntima, cuanto como en sus relaciones con la sociedad. Y bueno, estas condiciones podrían consistir, en su opinión, en objetos materiales, pero también inmateriales, en relaciones, intereses, derechos, que en cualquier caso tienen que ser socialmente valiosos y por eso consideramos dignos de protección jurídica como para que el legislador los reconozca y los proteja, ¿no? Bien, de todas formas, más allá o más importante que esta definición de lo que se considera como bien jurídico es el programa ético-político que está detrás, es decir, del que se van a desprender los fundamentos, los argumentos de aquello que consideramos valioso y que por tanto constituye una de esas condiciones necesarias que menciona el profesor Luzón. En este sentido, me parece que es razonable partir del programa ético-político de social y democrático de derecho, que parte también no solo de la concepción de libertad e igualdad formales, sino también en la búsqueda de que la libertad y la igualdad sean materiales, es decir, reales para todos los individuos partiendo de sus distintas necesidades y situaciones, ¿no? Bien, del eje lata no suele haber dudas en cuanto a que el legislador ha reconocido tanto bienes individuales, propiedad, titularidad más bien de los que es titular la persona, el individuo, y bienes supraindividuales, y se refieren a estos como aquellos de titularidad colectiva o que responden a intereses colectivos. Ejemplos que se han mencionado por distintos autores o por la legislación de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, estoy aquí utilizando la terminología de manera indistinta, por cierto, han sido pues el medio ambiente, el patrimonio histórico, artístico y cultural, la salud pública, la seguridad vial, el orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de la administración pública, de la administración de justicia, la hacienda o el erario público, la libre competencia, etcétera, etcétera.
Bien, claro, esto es del eje lata. Ya en cuanto a la legitimidad de estos bienes jurídicos supraindividuales, la cosa cambia, ¿bien? Y en ese sentido, muchos autores cuestionan que los bienes colectivos sean auténticos bienes jurídicos en el sentido del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos que he señalado con anterioridad, o entendiendo que por lo menos no deberían ser bienes jurídico-penales, es decir, que bueno, que sí son bienes jurídicos, pero que no lo son lo suficientemente importantes para ser protegidos por el derecho penal en los términos, por ejemplo, del principio de intervención mínima, que requiere que, bueno, castiguemos las conductas más graves contra los bienes jurídicos más importantes, ¿no? Bien, en este sentido, se suele decir que el debate se suele plantear entre la doctrina alemana y la española, se suele dividir entre las posturas dualistas que admiten sin problemas la coexistencia, la legitimidad de bienes tanto individuales como colectivos, entendiendo además que ninguno se puede reducir al otro, y por otro lado las posturas monistas, según las cuales la fundamentación de la titularidad de los bienes jurídicos es excluyente, ya sea porque en el fondo todos se reducen o se remiten en el fondo al Estado o la comunidad, este sería el monismo colectivista, o bien porque se reducen o se remiten en el fondo al individuo, este sería el monismo individualista. Una versión radical de este último, que en su momento defendió el profesor Ferrajoli y ya no, entendía que todo bien jurídico debe tener una referencia directa al individuo para ser considerado legítimo, por lo que en sentido propio no existirían los bienes jurídico-penales colectivos. ¿Bien? Sin embargo, a veces cuando se plantea el debate en estos términos se acaba derivando en caricaturas un poco de las posiciones y a día de hoy realmente el debate se encuentra entre la concepción personal moderada del bien jurídico y un dualismo o posiciones dualistas que no pierden sin embargo de vista al individuo como último referente. Así, como decía, ha surgido esta concepción personal moderada del bien jurídico, cuyo máximo representante ha sido el profesor Hassemer en Alemania, según la cual los bienes jurídicos supraindividuales son legítimos si se derivan o se deducen de los individuales, es decir, lo son en tanto en cuanto estén funcionalizados al servicio de la persona, es decir, sirvan al individuo o a intereses humanos. Frente a concepciones personales más radicales como la que he señalado previamente, en esta se admite como criterio de legitimidad esa referencia no ya directa, sino indirecta al individuo. Sin embargo, realmente esta situación, esta funcionalización en última instancia al individuo es una cuestión que no es puesta en duda por prácticamente ningún autor en la doctrina actual. Realmente a ello obligan, de hecho, casi todas las constituciones modernas. La mayoría de autores, también pertenecientes a posiciones dualistas, reconocen esa complementariedad entre bienes individuales y bienes supraindividuales, entendiendo que estos últimos no están por encima del individuo, sino que más bien al contrario sirven al individuo de distintas formas. Por ejemplo, el profesor Luis Gracia, lamentablemente fallecido el año pasado, un defensor de las teorías dualistas, reconocía que la legitimidad de los bienes jurídicos colectivos proviene de su potencialidad para la autorrealización personal de todos por igual, y menciona que tienen una doble función: una función negativa relativa a la seguridad, conservación y contención de riesgos para bienes jurídicos individuales, y una función positiva ligada a la promoción y al desarrollo de esas posibilidades legítimas de acción de los individuos. En otras palabras, la creación de espacios, la configuración de espacios para dotar a los ciudadanos de más autonomía. Como decía antes, en el fondo, si partimos de la dignidad humana como la autonomía moral necesaria para poder llevar a cabo el propio plan de vida, me parece que el sistema penal de un Estado social y democrático de derecho no debe solo preocuparse de garantizar esa libertad e igualdad formales, sino también de dotar de protección al mantenimiento y correcto funcionamiento de esas condiciones e instituciones estatales, sociales, ambientales, que son necesarias para que los individuos puedan desarrollar sus planes de vida en condiciones materiales, es decir, reales, de igualdad. Bien, en este sentido,
¿En qué se diferencian las concepciones personales y moderadas? Me podrían preguntar. Bueno, en el fondo la diferencia radica en la práctica, es decir, las concepciones personales moderadas acaban reduciendo esa funcionalización al servicio del individuo a la estructura típica del concreto delito, por lo tanto, de que se trate. Y por lo tanto, por ejemplo, Hassemer dice que los delitos medioambientales no deberían configurarse y justificarse como tipos de lesión del medio ambiente, sino como tipos de peligro para la vida y la salud. El profesor Silva, por su parte, formula su concepción personal del bien jurídico con la prohibición expresa de incriminación de modalidades de ataque a bienes supraindividuales que no redunden a su vez en peligro grave para los individuos. Por eso, desde posiciones dualistas como las que personalmente defiendo, se cuestiona realmente, entonces, ¿para qué se está alegando ahí el bien jurídico? ¿Cuál es la función que está aportando el bien jurídico colectivo en el tipo? Poco realmente en relación con la protección que ya se estaría dando simultáneamente al bien jurídico individual. Por lo tanto, desde estas posturas dualistas, sí se permite dotar a los tipos penales que protegen bienes jurídicos supraindividuales de más autonomía. No hace falta que el tipo penal sea simultáneamente un tipo pluriofensivo, donde se esté protegiendo bienes individuales y bienes colectivos a la vez, sino que puede haber bienes jurídicos colectivos que se estén protegiendo autónomamente, y esto no quita que en el fondo eso siga repercutiendo en última instancia en beneficio del individuo. Bien, llegados a este punto hay que reconocer una cuestión, y es que si entendemos que efectivamente los bienes jurídicos supraindividuales son legítimos, su protección penal es legítima, le estamos dando muchas herramientas al legislador para fundamentar sus leyes penales y, por lo tanto, incriminar una serie de conductas alegando supuestos bienes jurídicos. Pero claro, no cabe inventarse bienes jurídicos colectivos sin más. A estos efectos, ciertamente, las concepciones materiales nos pueden ayudar, ya he mencionado antes algunas pautas. Sin embargo, hay una serie de autores, entre ellos el profesor Heffen del Greco, Roxin, Anastasopoulos en Alemania, y en España, por ejemplo, Soto Navarro, Mayo Calderón, Paredes Castañón, Castro Marquina y una servidora en España, que estamos intentando precisar qué debe entenderse por bien jurídico supraindividual, más allá de esas supuestas definiciones amplias de bienes jurídicos supraindividuales son aquellos que tienen titularidad colectiva o sirven a intereses colectivos. No, no, no. Tenemos que ir más allá, tenemos que precisar cuáles son las características de los bienes jurídicos supraindividuales para evitar estos riesgos derivados de la invención por el legislador de falsos bienes jurídicos colectivos o bienes jurídicos colectivos aparentes. ¿Cuáles son esos riesgos? Me pueden preguntar ustedes. Pues bien, entre otras cosas, si dejamos libre cancha al legislador, estamos alimentando el discurso que critica la categoría de bienes jurídicos supraindividuales por su enorme vaguedad y abstracción, así como aquel discurso que cuestiona la función crítica del bien jurídico. Fíjense ustedes en algunas definiciones del bien jurídico salud pública que se han dado en Alemania, no por todos los autores, pero sí por algunos. Diversos intereses económicos, culturales y políticos de la generalidad. Otra definición, la capacidad de funcionamiento de la sociedad. Pues obviamente estos son bienes enormemente vagos e indeterminados, definiciones de la salud pública que son totalmente inaceptables como tales, porque realmente no pueden ejercer función crítica ninguna. Además, en el momento en el que el legislador utiliza o argumenta que existe un bien jurídico detrás de la tipificación de una determinada conducta, se puede estar ocultando total o parcialmente el hecho de que ese es realmente un delito de peligro abstracto en sentido amplio para bienes jurídicos individuales. Y si en el fondo nos hemos inventado el bien jurídico colectivo como tal, ¿no? Es un bien jurídico colectivo aparente o pseudo bien jurídico, pues entonces estaríamos obviando o ignorando toda una serie de problemas de legitimación y problemas dogmáticos de ese delito de peligro abstracto para los bienes jurídicos individuales, porque como diré a continuación, los delitos de peligro abstracto también tienen bastantes problemas en cuanto a su legitimidad. Otro de los riesgos de inventarse bienes jurídicos colectivos es que la tentativa para ese bien jurídico colectivo, de daño a ese bien jurídico colectivo, también podría ser conceptual y legalmente punible en muchos países. Y finalmente, se podría estar
ocultando, mediante esas alegaciones de defensa de un bien jurídico colectivo, una medida injustificadamente paternalista respecto de bienes individuales. Como sucede, por ejemplo, cuando en Alemania se castigan conductas dirigidas al autoconsumo de determinadas drogas bajo la alegación de que se está protegiendo la salud pública. ¿Bien? Bien, por eso, como decía, estas concepciones restringidas se han ido abriendo camino y estamos intentando identificar por qué se pueden caracterizar los bienes jurídicos colectivos. Algunos de los primeros rasgos que se han defendido fueron los de la inexcluibilidad y la no rivalidad en el consumo. En cuanto a la inexcluibilidad, se refiere a la idea de que nadie podría ser excluido de su uso, ¿no? O de su consumo, mientras que la no rivalidad en el consumo lo haría a la idea de que la utilización o aprovechamiento del bien por un sujeto dejaría en principio el bien intacto, sin limitar ni impedir su uso por otras personas. Estos rasgos se han derivado normalmente del discurso microeconómico de los bienes públicos, ¿no? Un faro, ¿no? La seguridad interior. Pues ahí nadie puede ser excluido del uso de un faro, nadie puede ser excluido de la protección derivada, ¿no? de las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. Sin embargo, ya muchos autores defensores de estos dos rasgos los han cuestionado de partida, porque en el fondo reconocen que ni todos los bienes jurídicos supraindividuales son inagotables, aunque potencialmente todos pueden usarlos, pero en el fondo no todos son inagotables, piénsese en el medio ambiente, claramente se puede ir agotando poco a poco, ni tampoco todos son realmente consumidos o empleados en sentido estricto. Por eso el rasgo más importante que se ha acabado defendiendo de los bienes jurídicos colectivos es el de su indivisibilidad o no distributividad en bienes jurídicos individuales. En este sentido, se suele entender que el bien jurídico debe ser conceptual, real o jurídicamente imposible de dividir en partes y asignar estas a los individuos como porciones. Si lo fuera, es decir, si el bien jurídico supraindividual es susceptible de ser reducido a bienes individuales, es decir, si no es más que una abstracción conceptual representativa de la suma de bienes individuales, como a veces, por cierto, se dice algunas definiciones de la salud pública, ¿no? Es la suma de las vidas y saludes individuales. Eso es esencialmente divisible en bienes individuales. Esto se utiliza también mucho en el discurso relativo a los bienes jurídicos intermedios, espiritualizados, instrumentales, y por lo tanto estaríamos ante un pseudo bien jurídico, por lo menos según esa definición. ¿Bien? Aquí, en este sentido, los profesores Greco inicialmente y después Roxin junto con Greco en su quinta edición del manual, el tratado del profesor Roxin, hablan de este test de la distributividad, ¿no? Y así el mero hecho de que una pluralidad de individuos tenga interés en un determinado bien todavía no lo convierte en un auténtico bien jurídico colectivo. Claro, me pueden decir a continuación, pero ¿cómo determinamos que un bien es divisible o no divisible, más allá de ejemplos claros y obvios como el que acabo de señalar? Pues obviamente no es fácil. Algunos autores, como el propio Heffender, el profesor Schunemann, han intentado establecer algunas máximas pragmáticas, algunos criterios. Personalmente, me han gustado unas variables que se han defendido en el ámbito de la filosofía del derecho respecto de algunos bienes públicos y que son precisamente la producción o el mantenimiento colectivos junto con, serían cumulativos, el disfrute colectivo, ¿no? Del bien. Y en ese sentido podemos también discutir qué entendemos por disfrute colectivo, si tiene que ser una especie de participación conjunta, como en el fondo sucede cuando estamos ante un idioma que estamos compartiendo, o si, bueno, para hablar de disfrute colectivo ya podemos entender simplemente con esa posibilidad de que se beneficie del bien una pluralidad de personas, sin que sea posible asignar porciones individuales. Me parece esto que ya tiene una suficiente dimensión colectiva para hablar de indivisibilidad. Y en este sentido, creo que bienes como el medio ambiente o el patrimonio histórico, cultural, artístico, me parece que superan holgadamente esos test de la no distributividad. Claramente requieren esa producción colectiva o desde luego mantenimiento colectivos a través de nuestros impuestos, de la financiación pública junto con la financiación privada eventualmente, no pensemos en Notre Dame, pensemos en Machu Picchu. Y también hay un disfrute colectivo, no se puede beneficiar de ese bien una pluralidad de personas, no podemos distribuir la Catedral de Notre Dame en trocitos, ¿no? Bien,
Así que estos serían dos principios o dos variables que me parece que se pueden emplear. Sin embargo, como digo, aunque hay algunos bienes que parecen pasar fácilmente este test, hay otros que ya no se sabe o que no está tan claro. Con el caso de la salud pública, como he dicho, hay muchas definiciones. Y en ese sentido, me parece que hay algunas dimensiones de la salud pública que sí pueden ser puramente indivisibles, como a lo mejor ese correcto funcionamiento del sistema sanitario, pensemos, ¿no?, en los hospitales, en los centros de salud, en el personal que esté al servicio de la población, pero otras veces no está tan claro si lo que se está protegiendo en un determinado tipo realmente es una dimensión divisible o no de esa salud pública. Por eso, para los casos más difíciles, algunos autores, como los profesores Roxin y Greco, han ido defendiendo que a la hora de postular un bien jurídico colectivo para fundamentar una determinada ley penal que criminalice una determinada conducta, es importante analizar que ese bien jurídico colectivo tenga cierta autonomía en el tipo penal. Y en este sentido, ellos han exigido, para validar esta autonomía normativa, el test de la dependencia, lo han llamado así Roxin y Greco en la última edición del manual, o inicialmente el profesor Greco lo llamaba el test de la no especificidad. Y viene a decir que no cabe postular ese bien jurídico, como decía, en la fundamentación de una ley penal, si su afectación mediante la conducta prohibida, la conducta típica, siempre es simultánea a la afectación o lesión de un bien jurídico individual. En muchas ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, delitos contra la seguridad vial, que a veces en el tráfico viario se dice es que ahí se está protegiendo la seguridad vial. Aparte de que ya hay unas definiciones de la seguridad vial que podrían ser divisibles, ¿no?, ahí ya tendríamos una primera llamada de atención, una bandera roja, pues lo cierto es que a menudo ya se dice que aquí hay un peligro para la seguridad vial en el momento en el que ha habido, automáticamente en el momento en el que ha habido un peligro para una persona concreta, ¿no? Entonces ahí ellos dicen, no estamos ante un bien jurídico que tenga una autonomía normativa en ese tipo penal y no pasa este test, no sería un auténtico bien jurídico penal. Ahora bien, a mí me parece personalmente que más que esta idea de simultaneidad, ¿no?, la prohibición que ellos hacen de que simultáneamente se esté afectando al bien jurídico individual, me parece que lo que tenemos que analizar es que de verdad ese bien jurídico supraindividual esté aportando al delito de que se trate un contenido de injusto propio o un contenido de injusto adicional. Pensemos en el delito de genocidio. Siempre que va a haber un delito de genocidio vamos a tener simultáneamente lesiones a bienes jurídicos individuales, pero obviamente no es lo mismo una situación de genocidio que una situación de homicidio o asesinato fuera de esos contextos genocidas, ¿no? Con lo cual ahí el bien jurídico colectivo claro que está aportando un contenido de injusto adicional o propio al tipo y claro que se puede postular como un auténtico bien jurídico colectivo merecedor de protección penal, ¿no?, en ese tipo concreto, se puede utilizar para su fundamentación. Además, no, la lesión o la puesta en peligro de ese bien, que haré referencia más adelante, no se derivan de manera automática de la mera puesta en peligro o lesión del bien jurídico individual. Podremos ver distintos momentos o distintas fases a la hora de identificar si de verdad se está poniendo en peligro la existencia del colectivo, la existencia del grupo, o si por el contrario no estamos ante una situación así. Con lo cual me parece que la autonomía normativa como rasgo de bienes jurídicos colectivos traducido en los tipos penales concretos, se podría interpretar en este sentido. Como decía, tenemos que estar, en cambio, atentos a bienes jurídicos meramente aparentes en los tipos penales para evitar darle cancha al legislador y que pueda hacer realmente lo que quiera. Si queremos ejercer esa función crítica, ¿no?, del legislador, ¿no? Bien, a continuación se trata de valorar, partiendo de esa legitimidad de la protección penal de los bienes jurídicos colectivos, bajo qué estructuras típicas, ¿no?, podemos hacerlo. Y en este sentido ha sido muy habitual la asociación de los bienes jurídicos colectivos con la categoría de delitos de peligro abstracto. Bien, dado que la compatibilidad, como decía antes, de esta categoría de delitos ha sido, la compatibilidad de esta categoría de delitos con principios limitadores del ius puniendi ha sido bastante discutida, la mayoría de las veces que se utiliza esta asociación o que se alude a esta asociación se suele hacer desde una perspectiva más bien crítica, ¿no?, tanto con la categoría de los bienes jurídicos colectivos como con los delitos de peligro abstracto. De todas formas,
encontraremos igualmente algunos autores que defienden que los delitos, que defienden la protección penal de los bienes jurídicos colectivos y a pesar de todo realizan esta asociación. Para aquellos que no estén muy familiarizados con esta categoría, daré una serie de ideas. ¿En qué consisten los delitos de peligro abstracto? Bueno, pues a menudo han sido definidos como una categoría meramente residual, un cajón desastre, ¿no? Por oposición a los delitos de lesión, en los que se lesiona mediante la conducta típica el bien jurídico protegido, o los delitos de peligro concreto, en los que tenemos una situación de peligro concreto para el bien jurídico protegido, porque en el fondo ha entrado en el radio de acción de la conducta peligrosa un objeto material del bien jurídico, normalmente pensemos en una persona, ¿no?, que ha llevado a ese bien a una situación de probabilidad de lesión, ¿no? No se exige la lesión en el tipo, pero sí se exige la existencia de ese resultado de peligro concreto. Casi hay un accidente en el tráfico viario, pero no ha tenido por qué llegar a suceder nada. ¿Bien? Bueno, pues los delitos de peligro abstracto no serían ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces sería todo aquello que está más allá de la lesión y del peligro concreto. Sin embargo, es cierto que algunos autores han tratado de enriquecer esta definición y así han dicho, bueno, realmente mediante los delitos de peligro abstracto lo que se está haciendo es criminalizar, castigar conductas abstractas o generalmente peligrosas, estadísticamente peligrosas, si se quiere, para el bien jurídico protegido, ¿no? Y en este sentido también el profesor Luzón añade que se suele estar ante conductas que respecto de la lesión del bien jurídico protegido son meramente imprudentes o como mucho, doloso eventuales. Un ejemplo por antonomasia en el ordenamiento español sería el de la conducción a alta velocidad o conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Lo tenemos en nuestro artículo 379 y ustedes tienen en Perú uno semejante en el 274, ¿no?, que castiga a quien encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado. Como ven aquí, no hay una lesión de los bienes jurídicos individuales ni una situación de peligro concreto para el bien individual, ¿bien?, pero tendríamos una conducta generalmente peligrosa, ¿bien?, y que normalmente tampoco está dirigida, no hay un dolo, no hay una intención de lesionar. Cuando hablo de imprudencia, por cierto, me refiero a la culpa, ¿no?, en este sentido, la terminología que se utiliza en otros estados. Otros de los delitos de peligro abstracto habituales son los llamados delitos de fraude alimentario, por ejemplo, en sus artículos 286 y 287, ¿no? A menudo, además, no es, los delitos de peligro abstracto utilizan una técnica de tipificación, que, ojo, no es exclusiva de esta categoría de delitos, de la norma penal en blanco y en especial de la llamada accesoriedad administrativa, ¿no? Esto sucede cuando el tipo se remite a la infracción de la normativa extrapenal o a la realización de la conducta de que se trate, bien sin haber obtenido la pertinente autorización administrativa, bien actuando en contra de la misma o sin someterse al control preceptivo o infringiendo las condiciones o superando los límites impuestos por la autoridad competente. Tenemos un ejemplo muy claro en España, que es el 384, el delito de conducción sin haber obtenido nunca permiso de conducir o licencia de conducir. Bien, en este sentido, aquí se castiga la mera conducción en esa circunstancia, ¿no?, sin haber obtenido nunca el carnet. De manera un poco más limitada, puesto que el tipo penal añade más elementos, encontramos esta técnica de la accesoriedad normativa en el artículo 279E del Código Penal peruano, que castiga a quien sin cumplir con la normativa vigente y o sin contar con la autorización expresa que para el efecto expida la autoridad competente, realice u ordene realizar a sus subordinados la actividad de ensamblado de ómnibus sobre chasis originalmente diseñado y fabricado para el transporte de mercancías con corte o alargamiento de chasis. También hay una cierta referencia o cierto uso de la accesoriedad normativa, accesoriedad administrativa, aunque hay un debate interesante sobre la manera de interpretar exactamente este tipo, que sería el 292, ¿no?, violación de medidas sanitarias. El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootia o plaga, ¿bien? Pero como digo, hay una manera diferente de interpretar este delito, probablemente más correcta, como delito de intención.
Bueno, desde las posiciones tradicionales que han interpretado los delitos de peligro abstracto, lo que se ha sostenido es que en esta categoría de delitos, cuando están en estado puro, para que el delito quede consumado, basta con la mera realización de la conducta en él tipificada y el juez no tiene que realizar ningún otro tipo de verificaciones. En ese sentido, habría una presunción de peligrosidad establecida por el legislador en la que el juez no puede hacer nada. Sería para muchos autores una presunción indestructible, aunque algunos, bueno, reconocen que sí que podría ser destruida, ¿no? Presunción iris tantum en algunos casos. En ese sentido, en el delito de conducción sin haber obtenido nunca licencia o permiso, basta con saber que esa persona no ha tenido nunca permiso y que ha conducido. Da igual si esa persona en el caso concreto lleva conduciendo desde que tiene 12 años y le ha enseñado su padre y ha estado conduciendo toda su vida y conduce 1000 veces mejor que yo, por ejemplo, que tengo carnet y que soy un peligro en las vías públicas porque no conduzco nunca, porque conduzco muy mal. Bueno, pues en ese sentido, al juez le debería dar igual. Lo único que importa es que esa persona no ha obtenido nunca carnet y aquí ha realizado una conducta de conducción. Bueno, como ven, estos delitos pues tienen una serie de problemas, ¿no? Una excepción de lo que acabo de explicar respecto a los delitos de peligro abstracto lo tienen los delitos de aptitud o idoneidad. La terminología es variable, por cierto. En estos lo que sucede es que en el tipo penal se han incluido expresamente elementos de valoración sobre la potencialidad lesiva de la conducta de la gente, cuya concurrencia ya sí tiene que ser verificada por el juez, aunque no se llega a exigir por el tipo que se haya producido un resultado de peligro concreto como en los delitos de peligro concreto. ¿Bien? Un ejemplo lo tendrían ustedes en el artículo 273A del Código Penal, relativo a la producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros. Fíjense, dice, el que presta el servicio público de transportes de pasajeros y o el que conduce vehículos de dicho servicio con o sin habilitación otorgada por la autoridad competente que pueda generar un peligro para la vida, la salud o la integridad física de las personas al no cumplir con los requisitos de la ley para circular. Bueno, aquí el juez ya sí que va a tener que valorar que esa conducta pueda generar un peligro para la vida, la salud, etc., ¿no? Con lo cual sí que hay un mínimo juicio de peligro por parte del operador jurídico que hace que estos delitos sean menos cuestionados. Bien, dicho esto, como decía al comienzo, se suele asociar estos delitos de peligro abstracto con la protección de bienes jurídicos supraindividuales. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se suele decir, es que los contornos indeterminados y abstractos de los bienes jurídicos supraindividuales, el hecho de que sean construcciones mentales o intelectuales, hace conceptualmente imposible de determinar su lesión por la conducta individual por medio de un curso causal, ¿no? Incluso en aquellos casos en que conceptualmente podemos imaginar en una lesión del erario público de la hacienda pública, por ejemplo, esta no se haría por efecto de una única conducta aislada, sino por una acumulación o conjunto de conductas, aparte de que, bueno, luego tendríamos serios problemas de prueba para decir que esa conducta ha supuesto un peligro, ¿no? O una lesión, un peligro concreto o una lesión para el bien jurídico. Por lo tanto, bien por absoluta necesidad, bien por conveniencia, tenemos que utilizar esta técnica de los delitos de peligro abstracto para proteger bienes jurídicos supraindividuales. Como decía, esto se suele hacer desde una perspectiva crítica, pero también la han defendido algunos de los mayores acérrimos de los bienes jurídicos supraindividuales. Sin embargo, ha habido a lo largo de estos años, de estas décadas, una serie de tendencias contrarias a esta asociación que vienen a decir que, por un lado, ante todos los bienes jurídicos colectivos, o por lo menos determinadas clases de bienes jurídicos colectivos, no es que tengamos que acudir a los delitos de peligro abstracto, sino que tenemos que acudir a tipos penales dogmáticamente diferentes de los delitos de lesión y los delitos de peligro, tanto concreto como los delitos de peligro abstracto. Normalmente estos los conducen a los delitos acumulativos, aunque bueno, también hay algunos autores que hablan de los delitos de infracción del deber, en los que no me podré detener hoy, ¿no?
Y luego hay una segunda vertiente que también critica la tradicional asociación entre unos bienes, una clase de bienes y los delitos de peligro abstracto, que es la que dice, no, en el fondo, claro que podemos acudir a los delitos de lesión y a los delitos de peligro, tanto concreto como abstracto. Bien, bueno, pues como digo, a continuación, en los minutos que quedan, intentaré describir los principales elementos de cada una de estas dos vertientes, de estas dos corrientes, más bien, de pensamiento. En cuanto a la primera, que es, como decía, hay otra dimensión, hay otra pequeña vertiente diferente, pero esta es la más importante, que es el pensamiento de la acumulación. Estos tienen en común con las posturas tradicionales esa idea de que los bienes jurídicos colectivos no pueden, por regla general, por su naturaleza o por su estructura, ¿no?, ser lesionados o puestos en peligro mediante conductas típicas individuales, bueno, salvo casos excepcionales. Algunos no hablan de todos los bienes jurídicos colectivos, pero sí de determinados bienes jurídicos colectivos por esa naturaleza o por esa estructura, ¿no? Entonces, estos autores han ido defendiendo el recurso a este pensamiento de la acumulación, como decía, y a la legitimación de una serie de estructuras típicas que denominan delitos de acumulación o delitos cumulativos, serían los cumulations delicti. Estos se caracterizan por tipificar conductas individuales que en sí mismas consideradas no serían peligrosas para el bien jurídico protegido o tendrían una capacidad insignificante para afectarlo, pero cuya realización por una pluralidad de sujetos independientes ya sí tendría potencial lesivo en el sentido de llevar al bien a una situación de peligro o de lesión. Por eso, dicen estos autores, mientras que los delitos de peligro abstracto clásicos o puros suele hablarse de una peligrosidad general o abstracta de la conducta típica por sí misma, bien, cuya constatación en el caso individual no estaría exigida en el tipo y no debe realizarse, por lo tanto, por el juez, pues en los delitos de acumulación es que la peligrosidad de la conducta típica está directamente ausente, por sí misma es inocua o es insignificante. Por lo tanto, carecería de sentido esa referida verificación por parte del juez. ¿Bien? Ejemplos paradigmáticos de los delitos cumulativos que han sido desarrollados sobre todo por Kuhlen, por Heffendel, von Hirsch o Wohlers en Alemania han sido los delitos medioambientales, ha sido un clásico, ¿no? Y en este sentido, en España, un tipo que por su tenor literal podría ser interpretado, según algunas interpretaciones, como un delito cumulativo, es nuestro artículo 325, que se refiere a conductas que por sí mismas o conjuntamente con otras puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, del agua, animales o plantas, o perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Y así se dice, los vertidos de una empresa por sí sola, por mucho que superen los grados de concentración de metales pesados establecidos en la normativa administrativa, no tienen por qué poner en peligro por sí solos el equilibrio de los sistemas naturales, solamente de manera acumulada con otros, ¿no? El hecho de que yo tire los restos de una cena a un río, por sí solo es inocuo para la calidad del agua, pero a lo mejor acumuladamente con otros sí que puede llevar a esta situación de peligro o de lesión, ¿no? Aparte, para muchos de los autores que defienden este tipo de delitos, muchos de los tipos que protegen los bienes jurídicos supraindividuales serían en el fondo tipos acumulativos. Y así, por ejemplo, los delitos de fraude fiscal, los delitos de defraudación a la seguridad social, el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Por eso, en su opinión, el uso o la referencia a los delitos de peligro abstracto sería una terminología impropia y sobre todo ya superada, ¿no? En opinión, por ejemplo, de Heffendel, como decía, los delitos de peligro abstracto deben tipificar o deben considerarse como aquellos que castigan conductas peligrosas por sí mismas, generalmente para bienes jurídicos individuales y cuyo resultado lesivo dependa solamente del azar. En el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? No sabemos qué puede suceder, el que haya o no una persona justo en el radio de acción de la conducta y por lo tanto lleguemos a tener un accidente y una lesión para el bien individual. Sin embargo, cuando estamos hablando de los delitos acumulativos ya estamos en un paso más allá y por eso tenemos que utilizar una terminología propia. Luego hay otros autores, es cierto, que dicen que los delitos de peligro abstracto serían más bien
una macrocategoría dentro de la cual habría que diferenciar en clases, ¿no? Porque cada una tendría su problemática, su legitimación y sus requisitos. Y entre esas clases estarían los delitos acumulativos. Pero lo importante aquí es que, como decía, estamos ante categorías dogmáticamente diferentes, ¿no? De los delitos de peligro abstracto, tal y como habitualmente han sido definidos. Para fundamentar la legitimidad de esos delitos acumulativos, estos autores se remiten al problema del gran número o de las grandes cifras, ¿no? Precisamente esos grandes riesgos que se derivan de la suma o de la concatenación de conductas que individualmente son insuficientes para poner en peligro al bien jurídico, pero que conjuntamente, a través de un montón de personas independientes, acabarían superando ese umbral de perjuicio relevante para el bien jurídico. Ellos se rigen por el fundamento, por la ética utilitarista de la regla y en concreto el principio de generalización, según el cual una acción no debe realizarse si de ser ejecutada por todos tendría consecuencias negativas. Por eso el test de validación o rechazo de un determinado comportamiento sería la pregunta: ¿qué pasaría si todos lo hicieran? ¿Qué pasaría si todo el mundo tirara botellas al campo, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo defraudara a Hacienda siquiera un poquito? Bien, entonces, para poder evitar que las personas realicen esas conductas indeseables que acumuladamente llevarían al bien a una situación de perjuicio, pues lo que tenemos que hacer es asociar una consecuencia negativa. Y en este sentido, el derecho penal es adecuado para ello. Primero, porque no se diferenciaría ante el derecho administrativo en cuanto a que rigen en ambos, en su opinión, los principios limitadores del ius puniendi de la misma manera. Aparte, ellos van a entender que estos delitos acumulativos superan o digamos, no vulneran los principios limitadores del ius puniendi, como diré a continuación, ¿no? Y luego, además, entienden que, bueno, que es que el derecho penal puede ser mucho más eficaz porque la consecuencia es mucho más negativa y en ese sentido pues, puede tener más efecto. Bien, otra fundamentación, bueno, como continuación a esto, ellos además dicen no se están infringiendo los principios limitadores del ius puniendi porque una cosa es la fase de criminalización y otra la configuración del tipo. Me explico. Ellos dicen, realmente estas conductas individualmente son insignificantes para el bien, pero acumuladamente, como decía antes, sí lo son, no superan ese umbral de perjuicio relevante. Y en este punto, en fase de criminalización, por lo tanto, ya hemos llegado a esa conclusión de que estas conductas son relevantes penalmente. Por lo tanto, las podemos castigar, las podemos condenar mediante el recurso al derecho penal, porque ya hemos visto que tienen un nivel de ofensividad importante, ¿no? Y ahora, una vez que las traducimos a delitos concretos, pues ya cada una de esas conductas tendría un injusto propio personal. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Ellos intentan curarse en salud a través de esa diferenciación entre un plano y otro, ¿no? El plano del tipo y el plano de la criminalización. La otra fundamentación que a veces se utilizan de manera complementaria o algunos autores de manera alternativa es la existencia de deberes de cooperación o colaboración. En concreto, entienden que aquí el sujeto estaría infringiendo un deber de fomento o mantenimiento del bien jurídico basado en la idea de solidaridad y se estaría en definitiva produciendo un enriquecimiento injusto. Cierto es que estos autores, como les han llovido todas las críticas que diré a continuación, han intentado defenderse de estas críticas, aparte de por la argumentación que he mencionado antes entre esa diferenciación de planos, pues por el establecimiento de estos tres requisitos. Dicen que, bueno, que los delitos acumulativos serán solamente legítimos si estamos partiendo o responden a efectos cumulativos esperables de forma realista, es decir, hay una prognosis bastante realista de que se produzcan esas conductas individuales a un nivel que pueda llegar a superar el umbral de perjuicio relevante, no estamos ante meras hipótesis o posibilidades. Dicen además que, bueno, que se tiene que exigir una mínima relevancia de la conducta típica, pero ojo, no en el plano de la criminalización, ya hemos dicho que ahí no les importa que la conducta en sí misma sea insignificante, sino en el tipo. Dicen, bueno, podemos poner una cláusula de bagatela de tal manera que cuando la conducta es insignificante respecto de la producción del resultado típico, pensemos una gota de mayonesa en el Amazonas, pues entonces la conducta sí sería atípica, ¿no? Pero no a lo mejor se llega un poquito más relevante.
Y por último, pues algunos de estos autores dicen que estos delitos solo serían legítimos respecto de los bienes jurídicos más importantes o respecto de determinados bienes colectivos que tengan una determinada naturaleza o estructura. Así, por ejemplo, Heffendel los ha defendido respecto de los delitos basados en la confianza que él defiende o respecto de los bienes jurídicos agotables como el medio ambiente. Bueno, pues como decía, obviamente, este pensamiento que ha sido muy innovador, que tiene muchas cuestiones atractivas, pues ha tenido también muchísimas críticas con razón, ¿no? La principal de ellas es que están confundiendo esa funcionalidad o practicidad, lo práctico para proteger bienes jurídicos supraindividuales con lo que es legítimo a efectos de recurrir al derecho penal, ¿no? Como señala una autora como Anastasopoulos, esta idea de qué pasaría si todo el mundo lo hiciera, ¿no? También está detrás en el fondo de los fines de prevención general del derecho penal, pero es que la prevención general tiene que ser limitada por los principios limitadores del ius puniendi, ¿no? Por lo tanto, no todo vale. Por otro lado, esa referencia a a la fundamentación del injusto a través de la infracción de deberes, en estos casos de deberes de solidaridad, si se hace desconectada, como ellos lo hacen, de la teoría del bien jurídico y de este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en su dimensión de ofensividad, también supone una colisión directa con ese entendimiento del derecho penal que tenemos, ¿no? Por lo tanto, pues cojea en cuanto a la fundamentación. Y es que estos delitos realmente suponen una colisión directa con numerosos principios que limitan el ius puniendi. El primero de ellos sería el de ofensividad. No solo estamos admitiendo que estas conductas carecen de desvalor de resultado en el sentido de lesión o peligro concreto para el bien jurídico, sino que también carecen de desvalor de objetivo de acción en el sentido de esa peligrosidad de la conducta por sí misma. Me parece que esto ya es llevar el principio de ofensividad, ¿no?, que obligaba al derecho penal a proteger bienes jurídicos frente a conductas que los lesionen o pongan en peligro. Bueno, pues aquí lo estaríamos quebrando. Incluso en un escenario más positivo donde decimos, bueno, la conducta no es que sea inocua, es que es insignificante para el bien jurídico colectivo, lo que estaríamos infringiendo es el principio de intervención mínima, que toma el principio de ofensividad como punto de partida y que, como decía también antes, pues nos obliga a castigar las conductas más graves frente a los bienes jurídicos más importantes. Y que además entiende que no tenemos que recurrir al derecho penal si ya podemos prevenir estas conductas de una manera menos punitiva mediante el recurso al derecho administrativo, ¿no? Además, como en el fondo el motivo de la punición de la conducta reside en esa esperable acumulación o sinergia con conductas semejantes realizadas por terceras e indeterminadas personas de manera masiva e independiente, ojo, esto es importante, el injusto se está fundamentando ex iniuria tertii. Estamos infringiendo el principio de responsabilidad personal, que exige que solamente se pueda responder penalmente por los hechos delictivos propios y no por hechos ajenos, en los que no tengamos ninguna influencia ni responsabilidad, por ejemplo, por deberes de control por parte de los sujetos, ¿no?, de los sujetos agentes. En definitiva, como la pena no es que se distribuya entre cada uno de los sujetos que realizan esas pequeñas conductas que acumuladamente llevan a la situación de perjuicio al bien, sino que directamente la pena se impone a cada uno de ellos en su totalidad, estamos imponiendo al sujeto un mal mayor que aquel que le correspondería realmente por su conducta. Principio de proporcionalidad en sentido estricto. En este sentido, buena parte de la doctrina entiende que estos razonamientos no son legítimos en derecho penal. Serían, si acaso, legítimos posibles en el derecho administrativo sancionador, donde, bueno, en principio los principios limitadores del ius puniendi también rigen, pero de una manera más laxa. Por ejemplo, no es necesario un análisis de lesividad en concreto, derecho específico, como si se exige en el derecho penal, ¿no? Nuestro propio Tribunal Supremo, por lo menos en España, ha entendido que hay matices entre unos y otros. Por lo tanto, bueno, no caben en derecho penal, sí en otros ámbitos del derecho, ¿no? En este sentido, Silva Sánchez en España ha entendido que directamente es que el derecho penal no es adecuado para proteger este tipo de riesgos, porque en el fondo estamos, dice, ante fenómenos sistémicos, fenómenos de carácter global, permanente, ¿no?, muy dispersos en el espacio y en el tiempo, y por ello, en su opinión, no susceptibles de ser atribuidos sin más a comportamientos individuales o a un hecho típico. Por eso, el derecho penal, en su opinión, por lo menos el derecho penal de primera velocidad o nuclear, no sería apto para proteger bienes jurídicos colectivos.
embargo, aquí hay una tendencia contraria que, estando de acuerdo en que los argumentos del pensamiento de la acumulación no son válidos, no son adecuados, sí entienden que se pueden proteger bienes jurídicos supraindividuales sin recurrir a este pensamiento de la acumulación. Esta es la posición que en el fondo defiende la vigencia del trío clásico de estructuras típicas, lesión, peligro concreto, peligro abstracto, y que entiende en el fondo que es que aquí hay una premisa, un punto de partida, aquí está, un punto de partida erróneo que es común tanto al pensamiento de la acumulación como a los que asocian delitos de peligro abstracto con bienes jurídicos supraindividuales, que es que dicen que no se pueden lesionar mediante conductas individuales. Esto no es correcto, lo que tenemos que hacer es replantearnos un poco las cosas. Bien, para determinar la lesión de los bienes jurídicos, pues obviamente no es un camino fácil. Además, hay que reconocer que hay muchos tipos penales que están configurados de manera muy desafortunada, sin que esto pueda ser considerado como una característica de los bienes jurídicos supraindividuales en bloque. Bien. Entonces, para poder determinar o para poder hablar de esa lesión de los bienes jurídicos colectivos y por lo tanto establecer delitos de lesión, tendremos en primer lugar que precisar correctamente, tanto en fase legislativa como posteriormente en las fases de interpretación y aplicación del derecho, correctamente cuál es el bien jurídico protegido, cuál es la definición del mismo, evitando estos efectos configuraciones extremadamente vagas e indeterminadas. E incluso algunos autores hablan, bueno, intentando precisamente buscar definiciones que hagan más fácil la determinación de una lesión, ¿no? Buscando, por ejemplo, unidades lesionables, dicen algunos autores como Diez-Ripollès. A mí me parece que las concepciones materiales que he dicho antes, ¿no?, que buscan la definición del bien de manera trascendente al sistema, no en lo que dice el legislador, concepciones reales, que no me he referido a ellas antes, pero que vienen a decir el bien jurídico no es la valoración del objeto, que ahí estamos espiritualizando mucho el bien, sino el objeto real valorado, el objeto en sí, ¿no?, valorado y que es susceptible ya de lesión. Es más difícil lesionar una idea, ¿no?, que lesionar una cosa concreta, aunque sea un bien inmaterial como el honor, ¿no? Bueno, pues el honor es un bien individual, podrían ser bienes inmateriales supraindividuales. Bueno, pues el rol de las concepciones materiales y de las reales me parece que ya es importante, y de manera adicional esas concepciones restringidas que he señalado antes. Creo que ahí tienen un papel bastante importante para partir para realizar ese primer paso, ¿no?, a la hora de determinar la lesión de los bienes colectivos. El segundo elemento, la segunda fase, es partir de un concepto normativo de lesión. Habitualmente, cuando se está hablando de que no se pueden lesionar los bienes colectivos, es que estamos teniendo en mente un concepto causalista de lesión basado en la idea de destrucción, es decir, de la total destrucción del bien o de su total inutilización, y esto no es correcto, ¿bien? En el fondo tenemos que utilizar un concepto más valorativo relacionado con la afectación, con el menoscabo, con la perturbación del bien jurídico, de tal manera que una conducta que tenga efectos perturbadores para ese bien o que altere sus cualidades relevantes ya pueda ser considerada lesiva sin que haya destruido físicamente el bien jurídico ni lo haya inutilizado totalmente. El profesor Roxin en Alemania ha sostenido recientemente que para hablar de una lesión en los bienes supraindividuales no hace falta que el sistema global al que hacen referencia quede perjudicado, sino que basta con un daño o deterioro puntual. Una única declaración falsa, dice, por ejemplo, pues ya sería lesiva para la pureza de la administración de justicia, a pesar de que la capacidad de funcionamiento del sistema de administración de justicia no haya quedado globalmente dañada, ¿no? Esto en el fondo ya se estaría haciendo con los bienes jurídicos individuales. En el fondo, piénsese, salvo en el caso del homicidio, donde sí realmente tenemos una destrucción de la vida del sujeto concreto, en casi ningún otro elemento tenemos supuestos de lesión que supongan una destrucción. La profesora Corcoy reconoce, por ejemplo, que en un delito de lesiones, por mucho que se haya tenido que suturar con puntos la herida, estamos ante una destrucción de la salud de esa persona, ni tampoco ante una serie de insultos. El honor de una persona ha sido totalmente destruido. Es más, se pueden regenerar en ambos casos, ¿no? Con lo cual aquí ya estamos, consciente o inconscientemente, con los bienes individuales, tanto los de substrato material
o básicamente, o fundamentalmente material, piénsense en la salud, como el substrato fundamentalmente inmaterial, piénsense en el honor, ya estamos utilizando este concepto normativo de lesión. Por otro lado, no tenemos que olvidar que la causalidad lesiva no es solo aquella de naturaleza físico-química, sino que también es tan real como el lanzamiento de una piedra, la causalidad psicológica, ¿no? O sociológica, las palabras, la manera que tenemos de interactuar, claro que puede afectar a las conductas de otro o a los bienes jurídicos, tanto individuales como a colectivos, ¿no? Finalmente, podemos añadir límites mínimos en el tipo penal para garantizar que la conducta sea claramente perturbadora por sí misma para el bien jurídico de que se trate, ¿no? Y en este sentido ahí estaríamos aunando o garantizando que se protege o que se respeta tanto el principio de ofensividad como el principio de intervención mínima. Así sucede en España, por ejemplo, cuando en la hacienda pública, en los delitos de fraude fiscal, se exige que la cuota defraudada supere los 120.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la hacienda, el erario público no ha quedado, no desaparece cuando una persona defrauda Hacienda, pero si lo hace con una cantidad superior a 120.000 euros, claro que podemos empezar a ver que aquí hay una situación de afectación, menoscabo o perturbación lo suficientemente importante como para poder hablar de una lesión de ese bien jurídico. Obviamente estoy hablando en términos de parte general, luego un análisis de parte especial va a requerir, por supuesto, esa precisión del bien jurídico concreta, ¿no? La definición, ver en qué medida o en qué se puede traducir en efectos prácticos para ese bien concreto la situación de afectación, menoscabo, perturbación, esos límites mínimos, etcétera. De manera adicional, también como criterio para esa labor en la parte especial, algunos autores han intentado establecer unos criterios adicionales, ¿no? Y en ese sentido, algunas autoras, Corcoy o Mayo Calderón, lo que han señalado es que hay que prestar atención al substrato del bien. Si es un substrato material va a ser más fácil en el medio ambiente, por ejemplo, en el patrimonio histórico, por ejemplo, pues son los cuadros, ¿no? Hace poco en Alemania pues echaron ácido una serie de cuadros en varios museos, pues obviamente la afectación a ese substrato material va a ser más fácil. Bueno, en los substratos inmateriales va a ser un poco más difícil, pero podemos también analizar si ese substrato ha quedado afectado o si hay algún objeto de la acción que pudiera servirnos de referencia para considerar que aquí hay una situación de afectación o menoscabo. Y luego autores como Soto Calderón o Gracia Martín han prestado la atención en la perturbación de las funciones sociales de ese bien, ¿no? Todos hemos dicho, los bienes jurídicos colectivos tienen una función social. Bien, ¿cuál es? Porque atendiendo a cuál sea, podemos ver si esa función ha quedado impedida, obstaculizada, desestabilizada de alguna manera. Entonces, esa desestabilización, impedimento, etcétera, podría ser la traducción de la afectación o menoscabo que constituye la lesión. Entonces, bueno, como digo, luego hay que precisar esto en un análisis de parte especial, pero serían unas premisas que conjuntamente me parecen interesantes, me parece que se pueden combinar bien. Y de manera adicional, no olvidar esa posibilidad de añadir límites mínimos que me parece que en el fondo es muy representativa. Bien, ya con esto voy a concluir haciendo un pequeño repaso de las ideas principales que he ido expresando. La primera conclusión es que, en mi opinión, los bienes jurídicos supraindividuales pueden ser protegidos penalmente, su protección penal es legítima, ojo, siempre y cuando sirvan en última instancia al individuo, pero esto no requiere que haya una configuración de un tipo pluriofensivo para bienes individuales y supraindividuales a la vez, sino que puede haber una protección autónoma si en el fondo esa protección va a redundar en beneficio de la persona, del individuo, ¿no? Me parece que esto puede ser propio de un Estado social y democrático de derecho. También me parece que conviene mantener esas concepciones restringidas de los bienes jurídicos supraindividuales basados en las ideas de indivisibilidad y de autonomía normativa. No lo he señalado con anterioridad, pero a menudo cuando se habla de los de los bienes colectivos atribuidos a los miembros de un determinado colectivo, ¿no? Los derechos de los trabajadores, los intereses de los consumidores, ahí normalmente estamos ante delitos, ante bienes, perdón, que son esencialmente divisibles, solo que la titularidad del sujeto, siendo individual, está situada o contextualizada, ¿no?, por las necesidades concretas de esa persona. Es propio también de un Estado social y democrático de derecho, pero esto no nos tiene que llevar a considerar que ese es un bien jurídico colectivo. Lo que tenemos a menudo es una situación de peligro común o abierto
o de peligro para una pluralidad indeterminada de personas, pero que están en el marco de una actividad concreta o que pertenecen a un grupo concreto. Por lo tanto, las concepciones restringidas, como decía, son muy importantes. Finalmente, me parece incorrecta esa asociación tradicional de los bienes jurídicos colectivos con los delitos de peligro abstracto y también la asociación más novedosa con los delitos cumulativos. Me parece que parten de un punto de partida incorrecto, que es esa imposibilidad de lesión de los bienes jurídicos supraindividuales. Esto les lleva a una serie de razonamientos que son incompatibles con los principios limitadores del ius puniendi, pero que es que además no es necesario recurrir a ellos porque precisamente sí que es concebible determinar la lesión de los bienes jurídicos colectivos por conductas individuales. Solo que esto lo tenemos que hacer primero precisando correctamente el bien jurídico colectivo, utilizando un concepto normativo de lesión y empleando esos criterios adicionales para ver cuándo tenemos una perturbación del bien. En ese sentido, creo que sí que podemos recurrir para proteger bienes jurídicos colectivos a estructuras típicas tanto de lesión, principalmente las más importantes, me parece deberíamos optar por ellas en principio, como de peligro concreto y abstracto, ¿no? Y podríamos también decir, bueno, dentro de los delitos de peligro abstracto no me vale cualquiera, ya he señalado los problemas con principios limitadores del ius puniendi que tienen, me parece que hay que optar en su caso por delitos de peligro abstracto de actitud, ¿no? Los que exigen esa verificación de la peligrosidad concreta de la conducta por parte del juez. De lo contrario, tenemos muchos problemas con los principios limitadores del ius puniendi. Así que tenemos esta posibilidad de recurrir preferentemente a la lesión, pero también a los delitos de peligro. Y ojo, del eje lata a lo mejor nos encontraremos tanto estructuras típicas como interpretaciones de determinadas estructuras típicas que sean inaceptables delitos acumulativos o inaceptables delitos de peligro abstracto. Con esto termino. Quiero agradecerles a todos ustedes su atención a lo largo de esta hora y sin más me pongo a su disposición para resolver cualesquiera dudas o comentarios quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carmen Pérez Auquillo, por su brillante exposición, de verdad una capacidad de síntesis bastante brillante. Le agradezco por la gentileza de compartir sus conocimientos y voy a dejar a cargo de la señorita Elisa para ver si hay algún tipo de consulta o pregunta que quieran hacer los participantes, para que usted pueda hacerlo, por favor. Sí, un par de preguntas, por favor. Alguien que quiera participar, Elisa, te doy el pase para que puedas verlo, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, doctora Pérez Auquillo. Muy interesante la exposición. Tenemos una pregunta en el chat. La voy a leer. ¿Podría repetir, por favor, la diferencia entre concepción dualista y la monista? ¿Y cuál es la diferencia entre funcionalidad y legitimidad? Es un comentario del doctor Omar Benítez, que nos saluda desde Moquegua, aquí en Perú. Bien, bueno, saludos igualmente. Bien, la diferencia a veces es muy sutil, porque en el fondo cuando uno se pone realmente a leer lo que unos y otros autores han ido diciendo, no hay tantas diferencias, ¿no? Como decía, las concepciones personales moderadas defendidas por Hassemer también admiten la legitimidad de los bienes jurídicos colectivos cuando estos sirven en última instancia al individuo, y eso lo hacen la mayoría de las posiciones dualistas. Sin embargo, cuando Hassemer acaba desarrollando un poco más su concepción, vemos que en el fondo él exige que en los tipos penales haya siempre, junto con el bien jurídico supraindividual, un bien jurídico individual que esté siendo a su vez, simultáneamente, puesto en peligro o lesionado. Por lo tanto, esa funcionalización de los bienes colectivos al servicio del individuo, para él va a requerir una protección no autónoma de los bienes colectivos. Como el ejemplo que he puesto antes del medio ambiente era bastante claro. Él incluso llega a decir, el medio ambiente no se puede proteger como fin en sí mismo, sino como condición para la vida o la salud de las personas. Por lo tanto, lo tenemos que convertir en un delito para la salud o la vida de las personas. Un delito como el español, donde el tipo básico del delito medioambiental no exige una situación de peligro para la vida ni para la salud de una persona concreta, sí un tipo agravado, hay uno que requiere esto, pues en opinión de Hassemer sería un delito que sería ilegítimo y que habría que remitir, pues no al derecho penal nuclear, sino en su caso, a lo que él llama un derecho de intervención, que es una especie de derecho sui generis a medio camino entre el derecho penal y el administrativo sancionador,
que tiene unas garantías mucho más flexibles, ahí podemos hacer básicamente más cosas, ¿no? Que sin preocuparnos tanto por los principios limitadores del jus puniendi, pero cuyas penas serían también más suaves. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que dice Hassemer. Y luego, las posiciones personales moderadas suelen decir que en caso de conflicto, bienes individuales y bienes colectivos, pues siempre van a tener prioridad los individuales. Las posiciones dualistas son, como decía, un poco diferentes en el sentido de que, aunque también reconocen que la legitimidad de la protección penal de los bienes individuales también va a depender de esa capacidad de estos de servir en última instancia al individuo, si protegemos el medio ambiente es porque en el fondo vivimos en la tierra, nos gusta tener un ambiente limpio, que además obviamente afecta a nuestra salud, ¿no? Pero realmente esta es la última idea, pero podemos proteger el medio ambiente de manera autónoma. No hace falta que en el tipo penal siempre exijamos esa simultánea lesión de la salud o de la vida, ¿no? Nos puede importar el medio ambiente aunque no tenga una repercusión directa en nuestra salud en ese momento concreto, sino en el fondo pues a largo plazo por el mero hecho de vivir, disfrutar de un ambiente bonito, ¿no? De un ambiente bello. Y además, en cuanto a esas jerarquías, pues las posiciones dualistas no son tan tajantes, no dicen, no, ante la duda claramente los bienes supraindividuales, no, en absoluto, pero sí que dicen, bueno, habrá que ver en el caso concreto, en muchos casos claramente la prioridad la tendrá el bien individual, pero a lo mejor en otros pues igual tenemos que dar la prioridad frente a un delito patrimonial individual, un bien patrimonial individual, pues a lo mejor priorizamos el patrimonio histórico-cultural, ¿no? Puede ser más importante precisamente porque es el de todos o es un bien icónico. Entonces, bueno, habrá que ver caso por caso y en ese sentido podemos establecer pues, más matices, ¿no? Mientras que las posiciones personales moderadas dicen, no, claramente siempre va a priorizar el bien individual en caso de conflicto. Y de todas maneras, las posiciones dualistas suelen relativizar que haya tantos conflictos. Las posiciones moderadas de la concepción personal suelen tener mucho miedo a esos conflictos, ponen mucho énfasis. Las posiciones dualistas dicen, bueno, es que no siempre hay tantos conflictos, algunos los hay, obviamente, pero no hay que partir de esa idea necesariamente. Y luego en relación con la duda que me planteaba, bueno, lo que querían decir las críticas al pensamiento de la acumulación es que en el fondo lo que están haciendo estos autores, Hegen, Del Boller, Spulen, es buscar cosas prácticas. ¿Qué es práctico para proteger el medio ambiente, por ejemplo, o la hacienda pública? El sistema monetario, ¿no? Hegen habla de la confianza en el sistema monetario, ¿no? Entonces podemos castigar una serie de conductas de falsificación de moneda. Bueno, pues lo práctico es castigar conductas que individualmente consideradas pueden ser insignificantes, pero si se producen de manera masiva por muchas personas, pues llegan a la lesión. Claramente va a ayudar a proteger el medio ambiente o el sistema monetario de manera mucho más clara, mucho más eficaz en ese sentido que recurriendo a los delitos de lesión, en su opinión, ¿no? Si nos ponemos así o con el tema de, pues eso, si castigamos y penalizamos el lanzamiento el tirar una botella a un río, ¿no? El mero tirar una botella a un río ya es un delito. Bueno, pues puede ser práctico, desde luego, para proteger el medio ambiente, pero realmente eso no quiere decir que eso sea legítimo. Ya tenemos muchas cosas que desde un punto de vista preventivo general, preventivo especial, pueden ser prácticas. Podemos poner penas claramente desproporcionadas para evitar que la gente, tanto con bienes individuales, ¿no? Pues mate a una persona, podemos llegar a los castigos máximos, pero a lo mejor eso no quiere decir que sean legítimos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de principios que nos obligan a buscar siempre lo razonable, limitar la penalización a la intervención mínima, al derecho penal como última ratio, a la culpabilidad del sujeto, ¿no? a la responsabilidad personal por aquello que ha hecho él, no por lo que ha hecho él y otras tantas cientos de personas. Entonces, a eso se refería la frase, ¿no? A esa confusión para estos autores de lo que sería realmente práctico con lo que sería legítimo. Pero bueno, en opinión de estos autores, claro que es legítimo, ¿no? Ellos no creen que estén incurriendo en esta confusión, pero sí que se les critica mucho. No sé si con esto espero haber resuelto su duda. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una última consulta del doctor Pedro Esteban Sánchez, que nos consulta cómo sería la reparación integral en el caso de una afectación en común, como el consumo de agua contaminada,
y que la misma dé como resultado diferentes afectaciones, vulnerando diferentes bienes jurídicos protegidos. ¿Cómo sería la reparación integral? Bueno, es que eso ya creo que estamos yendo a un ámbito diferente del que yo en el que yo me he movido, obviamente, porque por desgracia el derecho penal, en cuanto a la tipificación de conductas, pues ya no se encarga de la reparación. Después la reparación es a efectos de justicia, de prevención especial mediante la imposición de la pena y de prevención general, pero normalmente las víctimas no quedan reparadas realmente más que a esos efectos morales, si se quieren, ¿no? En cambio, ya sí que hay una corriente, hay unas modalidades ya distintas de reparación para, bueno, en términos de responsabilidad civil o en términos de pues, volver a recuperar el medio ambiente que haya sido contaminado, que trascienden un poco el derecho penal y que tienen que ver con las políticas públicas, y que creo que, bueno, sí, va más allá de lo que se puede hacer en una condena específica, ¿no? Pero es cierto que, bueno, la reparación, el juez, estoy pensando un poco sobre la marcha porque la pregunta es interesante y obviamente no tenía así de antemano una respuesta. Es cierto que en España, por lo menos, los jueces pueden pronunciarse sobre la responsabilidad civil, ¿no? Cuando ha habido daños derivados de esa conducta típica. Y entre la responsabilidad civil, aparte de la indemnización, tenemos la reparación concreta, ¿no? Entonces se puede obligar a la persona infractora a realizar tareas de reparación del daño en la medida en la que sea posible o a pagar una cantidad que sirva para reparar ese daño, ¿no? Entonces eso se podría distribuir entre las distintas víctimas si se ha podido probar que efectivamente esas personas concretas han tenido un daño específico, ¿no? Podrían formar parte de la acción penal y civil en el proceso concreto. Creo que ahí, pensando un poco más, según he ido hablando, creo que la respuesta a su pregunta iría un poco en esa dirección, ¿no? A través de la responsabilidad civil, sobre todo, pero obviamente aquí hay como digo, hay un punto que trasciende eso y que va a tener que ver con las políticas públicas por parte del gobierno para reparar esos bienes más allá de lo que pueda hacer el sujeto agente infractor que haya sido condenado por el delito concreto. Agradecemos la intervención de la doctora Carmen y también por las preguntas de nuestro público. Doctora Carmen, quería agradecerle por la gentileza de acompañarnos el día de hoy con tan buena exposición y queríamos hacerle pequeño reconocimiento virtual, ojalá sea de su agrado de sus amigos de acá del equipo Proyecto 024. Muchísimas gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta? Es que ahora mismo no sé cómo, no estoy viendo, no lo estoy visualizando la pantalla, y de alguna manera estoy un poco perdida en cuanto a la... tengo como una... Ahora, ya está. Sí, ahí lo digo. Vale, gracias. Disculpe. No, ahí va. Ojalá le guste. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor y veo llegar el día que tanto esperé. Nos graduamos un año perdido. Muchísimas gracias. Es Ojalá un le gusto participar en estos actos. Muy agradecido por su presencia, agradecido con todos. Los invitamos a nuestro próximo evento en octubre sobre elección compatible y en noviembre sobre el tema de ciberdelincuencia y ciberseguridad. Por el tema de un tiempo ya de espacio, no podemos dar más preguntas y será una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias, doctora Carmen. Gracias. Buenas noches y buenos días para ustedes allá. Gracias.